Juan. Buenas noches y bienvenidos a los que están conectados por primera vez. Este es un estudio bíblico que hacemos todos los días miércoles a las 7 de la noche, hora central de Houston. Amén. Gracias, Isa, mi preciosa, por confirmarme. Estamos estudiando, familia, el libro de Mateo. Estamos aprendiendo bastante del Evangelio de Mateo. Entonces, vamos por el capítulo 9 para las personas que tienen Biblia en la mano. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están y te damos gracias, amado Señor. Gracias porque nuevamente, Padre, tú nos das la oportunidad de poder, Señor, seguirte buscando, seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y te damos gracias, Señor, porque todo lo que hacemos, Padre Celestial, es siempre para glorificarte, Padre. Gracias por el llamado que nos ha hecho a cada uno de los que estamos aquí presentes. Yo quiero, Señor, colocar cada hogar que está aquí representado, cada familia, sus hijos, sus cónyuges, todo lo que ellos puedan estar pasando en este momento, Señor. Toma todas nuestras cargas, Padre Celestial, quita toda ansiedad, toda preocupación. Y te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo permitiendo que hoy aprendamos un poco más, que este mensaje nos instruya, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre Celestial, y mostrándonos realmente, Señor, la importancia de lo que nosotros somos para ti, con cuánto amor nos has visto, Señor. Yo te doy gracias porque este mensaje de hoy está alineado a la enseñanza que nos diste en esta mañana, Padre, y sabemos que tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Gracias porque tus palabras son un bálsamo de sanidad para cada uno de los que estamos aquí presentes. Cumple tu propósito en esta reunión, Señor. Todo espíritu distractor que quiera venir sobre las familias aquí representadas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Y te decimos en esta noche, háblanos, Señor, que nosotros, tus siervos, estamos aquí listos para escucharte, Señor, para atender a tu llamado, Padre Celestial. Te damos gracias porque sabemos que nos has seducido, Señor, a muchos de los que estamos aquí presentes, como decía la canción, Señor, y has conquistado a cada uno de nosotros y puedo ser testigo, Señor, como hay muchas mujeres en este grupo, Señor, que han sido conquistadas totalmente por ti, Señor, y que podemos decir que te amamos aún por encima de todas las cosas, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y que seas tú tomando el control absoluto de mis palabras, de mis emociones. Toma el control de mi vida. Seas tú hablando a través de mí, Padre Celestial. Mas ya no vivo yo, eres tú, Señor, que vive en mí, Padre Santo. Te pedimos que te manifiestes en cada uno de los hogares aquí representados y te damos la bienvenida, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, familia. Eh, Algunas personitas que tengan el micrófono activado me colaboran, por favor, silenciando los micrófonos. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 9. Hoy vamos a estar hablando sobre, desde el versículo, capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el 13. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada cómo Jesús sanó a un paralítico. Para las personas que están nuevas. Estamos estudiando Mateo y decíamos que Mateo es muy específico. Él no es tan lleno de detalles como los otros evangelios de Marcos, Lucas, Juan. Él es muy específico. Este libro de Mateo estaba especialmente escrito para las personas judías, que ellos no han querido creer en el Señor Jesús. Entonces, él relata muchos milagros en este libro de Mateo. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Entonces, vemos que en el libro de Mateo, él ha venido ¿Qué relatando. pasa, preciosa? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan, familia? Mm. Sí, solamente que creo que hay algún micrófono prendido. Es que hay Gracias. un micrófono prendido, sí. Por favor, familia, me colaboran con los micrófonos. A ver, yo miro aquí si los puedo silenciar. Mm,
Amén. Gracias, Jairo. Muchas gracias. Colabórenme con los micrófonos, familia, por favor. Entonces, estamos viendo en el libro de Mateo el relato. Todavía hay una, Elizabeth. ¿Todavía hay una? Bueno, a ver, denme un segundito. Yo los silencio a todos. Listo, familia, por favor, no activemos los micrófonos hasta que ya pues yo les diga que podemos hablar, pero por favor para que nos podamos concentrar todos. Les estaba diciendo que Mateo nos relata bastantes milagros que el Señor Jesús hizo. En la enseñanza pasada estuvimos viendo el milagro que él hizo cuando él sana a un paralítico. Aprendimos que vinieron los amigos de este paralítico y lo bajaron por el techo de una casa porque estaba tan llena la gente que estaba detrás de Jesús que no había forma de que ellos pudieran llegar. Pero aún así, cuando este paralítico llega donde Jesús en la camilla, lo primero que hace Jesús es decirle tus pecados te son perdonados, ¿ya? Entonces pudimos aprender bastante sobre eso, la importancia de que muchas veces Jesús, siempre, no es muchas veces, Él antes de sanarnos, Él quiere primero nuestra salvación. Eso ya lo aprendimos la semana pasada. Pueden ver la enseñanza en mi página de YouTube, que ahí está montada. Pero también vemos que eso, cuando él dijo, tus pecados te son perdonados, pues trajo problemas entre los fariseos porque empezaron a decir, ¿y quién es este que se atreve a perdonar pecados? Ellos estaban ofendidos porque creían que eso era una blasfemia, porque el único que podía perdonar pecados era Dios, ¿ya? Pero vemos que después Jesús les dice a ellos, bueno, pues, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Entonces, efectivamente, Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, aquí pudieron comprobar los fariseos que realmente, pues, Jesús venía de parte del Señor. Pero aún así, ellos seguían también dudando muchísimo del ministerio del Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar a ver hoy desde capítulo 9, versículo 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, si tienen su Biblia ahí, vamos a leer. Alguien si quiere leerlo desde el versículo 9 hasta el versículo 13, si lo tiene a la mano me dice amén y lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Jairo, bienvenido. Buenas noches. De Mateo 9, del 9 al 13, ¿verdad? Sí, señor. Ujú. Listo. Pasando Jesús de allí, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Amén, Jairo, muchísimas gracias. Entonces aquí vemos, familia, que después de que Jesús, después dice que luego de que él sale ya de sanar a este paralítico, pasando Jesús de allí, o sea, saliendo de ese lugar donde él hizo ese milagro de sanidad, entonces él ya no hace un milagro de sanidad, sino que él hace un llamado. Entonces ahí es cuando él llama al discípulo Mateo y él le dice, lo vio sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo los recaudadores de impuestos eran pecadores notorios. Él estaba sentado en el tributo público. Eso quiere decir que Mateo era un recaudador de impuestos. Estas personas eran consideradas como colaboradores con los romanos
judíos. Amén. Entonces a ellos no les gustaba a ellos no les gustaba a estos recaudadores, los judíos no querían mucho a estos recaudadores, a ellos no les gustaba ver a la gente sentada en ese banco de los tributos públicos. ¿Por qué? Porque ellos los consideraban personas traidoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajaban para el gobierno romano y ellos tenían la fuerza de los romanos detrás de ellos para hacer que la gente pagara impuestos. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Mateo? Él cobraba impuestos a la gente y obviamente cobraba un poquito más para enriquecerse también ellos. Entonces no eran muy amados por el pueblo judío y los judíos, los fariseos, estaban viendo precisamente a quién Jesús estaba llamando en ese momento. Y podemos ver también que Mateo no le está diciendo a Jesús ni le está buscando a Jesús. Es Jesús quien se acerca a Mateo y le dice, sígueme. Él no le está buscando, él no le está pidiendo perdón de pecados, es Jesús quien le está buscando a él y le está diciendo, sígueme. De la misma manera que le dijo al paralítico sin pedirle perdón, tus pecados te son perdonados. De esa misma manera vino y le hizo este llamado a este hombre que era un cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar Jesús con esto? Que Él ama a todas las personas, lo que hablábamos esta mañana en el devocional, que para Jesús no hay excepción de personas. Él a todos nos ama absolutamente igual, hasta el más asesino también Él murió por el más asesino, por la persona más mala, Él murió también por estas personas. Él no hace acepción de personas, Él le hace los llamados a la gente. Y de la misma manera lo vimos en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, donde nos dice, en Mateo 4, 18 al 22, eso también ya lo vimos, Él le hizo el llamamiento a Juan, a Jacobo, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, a Andrés, que estaba en la red en el mar, porque estos eran pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Entonces aquí hay algo muy especial. El primero le hizo el llamado a estos hombres que eran pescadores de hombres. Y después de que le hace el llamado a ellos, él viene y le hace el llamado al cobrador de impuestos. Entonces ahí se podía formar algún tipo de problema entre ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dice que está comprobado que ellos tenían que cobrar impuestos a las personas que pescaban. Ya por los pescados que pescaban, ellos tenían que cobrar impuestos. Entonces, imagínense más o menos, pues, qué relación había entre ellos con Mateo. Y aún así, Jesús les llamó también a él. Entonces, aquí se ve una diferencia entre ellos. En ese tiempo la pesca era una profesión de honor, pero en cambio el cobrador de impuestos no lo veían muy bien. Los romanos contrataban a la gente local para ellos recaudar estos impuestos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando un judío regresaba, se metía en el trabajo de los impuestos, ¿qué pasaba? Ellos lo consideraban como una persona pecadora, como una persona descalificada para ser parte de ellos, ya ellos lo excomulgaban de la comunidad prácticamente y esto era Mateo en ese tiempo. Él estaba caracterizado con todas las cosas que les estoy diciendo, no era bien visto por los judíos y aún así Jesús le llamó. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces la gente piensa que por lo que yo hago, Jesús no me va a prestar atención, no creo que Él quiera que yo me acerque a Él. Y siempre las personas se están poniendo como etiquetas y por lo que tú estás haciendo, por los pecados que tú tienes, pues no eres digno de que busques al Señor, que es lo que hablábamos también en esta mañana, ¿ya? Pero aún así, Jesús sí lo vio y le mira fijamente a los ojos y ni siquiera le dice más nada, sino sígueme. Y automáticamente Mateo dice que deja todo ahí, dice, automáticamente él empezó a seguir. Él no lo pensó, él no lo meditó, simplemente le siguió. Y en el versículo 9 de Mateo 9, versículo 9 nos dice también, y se levantó y le siguió. Entonces, podemos ver que él lo siguió inmediatamente.
Jesús lo amó tal cual como era. No me importa que la gente no te vea bien, no me importa que la gente te desprecie, no me importa que te hayan expulsado de los judíos, a mí no me importa. Lo único que sé es que yo te amo y que yo quiero que tú me sigas y que yo tengo un plan de vida para ti. Yo tengo un llamado especial para ti. Entonces, lo único que él hizo fue abandonar un puesto y vemos que abandonó un puesto que a él estaba generando lucrativamente, le estaba yendo muy bien y aún así él decidió irse. Él dejó ese puesto sabiendo que tal vez lo voy a recuperar, muy posiblemente no, porque al seguir a Jesús, pues tenía que cambiar muchas costumbres en su vida, muchos hábitos, que es lo que nos pasa a todos nosotros. En el momento en que Jesús nos hace un llamado, pues entonces inmediatamente le empieza a cambiar en todo a nuestro alrededor. Entonces lo que hizo aquí Mateo fue un acto de fe realmente, seguirlo sin mirar lo que él estaba dejando atrás. En Marcos capítulo 2, versículo 14 y en Lucas capítulo 5, versículo 27, hablan de este acontecimiento, pero no nombran el nombre de Mateo, sino que nos dice Leví y hablan del recaudador. Pero vemos que Mateo en este libro le llama Mateo. Entonces lo que se piensa es que se está hablando de la misma persona. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice en el versículo 10? Aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, publicanos y pecadores. O sea, cuando dice publicanos, lo que pensamos es que son los compañeros de Mateo, porque él era publicano. Entonces, está hablando de que estaban sentados en la mesa, en la casa de quién? De Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús, mire que ni siquiera se lo preguntaron directamente a Jesús, se lo preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro está comiendo con los pecadores y con los publicanos? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Entonces, aquí vemos que ellos están en la casa de Mateo. Y aún así se vinieron los amigos de Mateo y se vinieron los pecadores. Y los judíos estaban siempre murmurando, así como murmuraron cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este? Ni siquiera lo comentaron con otras personas, sino que se lo dijeron a sí mismos. Pero ¿quién es este que se toma la autoridad de perdonar los pecados? Entonces, aquí vemos que tal vez de la alegría que tenía Mateo de saber que Jesucristo le estaba haciendo un llamado, pues también trajo a todos sus amigos, que es muy posiblemente lo que nosotros hacemos cuando Dios nos hace un llamado. Queremos también que todos, a mí me pasaba, lastimosamente no ha sido así hasta el momento, pero como que tú quieres que todos tus amigos, todo tu círculo social tengan la oportunidad de conocer al maestro, tengan la oportunidad de que lo mismo que él está haciendo conmigo, pues también pueda transformar y cambiar la vida de estas personas. Y he conocido muchas mujercitas que se obsesionan con eso, o sea, como que se frustran porque su familia no le conocen a Jesús, porque su familia no quiere venir a los pies de Jesús. Pero Jesús estaba abierto para todos los publicanos, para todos los pecadores, para ellos Jesús estaba ahí, porque es que ese fue el llamado de Jesús. Él vino a morir precisamente por los pecadores. Entonces, cuando ellos dicen, ¿por qué come el maestro de ustedes con estos pecadores? La respuesta de Jesús fue muy simple, ¿ya? Porque yo no vine por el que está sano, porque los que están enfermos son los que necesitan un médico. Y eso lo vemos en Romanos 5:8 cuando nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso era lo que pasaba. Aún nosotros,
siendo pecadores, Él decidió entregar su vida por amor a todos nosotros. Y tal vez eso es lo que los fariseos no estaban entendiendo en ese momento, que es que Él venía precisamente por todos esos pecadores. Él no venía por el justo, Él no venía por el que está enfermo, por el que está sano. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, familia. Se los dije esta mañana, que también como que el Señor también estaba alineado con la enseñanza de la mañana en Primera de Pedro. Y precisamente en mi pasado, cuando me invitaban a una iglesia, yo era consciente porque yo me había apartado de Dios. Entonces yo sabía que yo estaba practicando el pecado, que yo era una practicante de cosas que a Dios no le agradaban. Entonces lo que el enemigo me manda es: no eres digna de entrar a una iglesia. Porque eso es lo que el enemigo trabaja. Eso es lo que los fariseos decían. Pero ¿quién es este? ¿O cómo se le ocurre a su maestro sentarse a comer con los pecadores, con los publicanos? Y entonces esa es la mentalidad que si Satanás me la trae a mí a la mente, yo sé que también la trabaja con muchas personas cuando no han conocido a Cristo o que tal vez le conocieron y aún así decidieron apartarse y vivir una vida en rebelión. Siempre no eres digna de entrar a la casa de Dios, no eres digna de ir a una iglesia, no eres digna de leer la palabra del Señor, pero es que si eres bien pecadora, o sea, eres hipócrita. Así nos ataca Satanás, ¿ya? No somos dignos, pero precisamente Dios mostró su amor para con todos nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, Él dio la vida por nosotros. Jesús dio la vida, murió por nosotros. Por eso Jesús les dice, los que están sanos no necesitan ir al médico, sino los que están enfermos. Anda, pues, y aprende qué cosa es la misericordia. Quiero misericordia, no sacrificio. Aquí Él les estaba recordando a ellos una palabra del Antiguo Testamento, cuando Él todavía no estaba, que está en Oseas, y le habla precisamente, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Por qué? Porque ya la misericordia, el sacrificio, ya Jesús lo hizo en la cruz por todos nosotros, para que tengamos salvación. Entonces, el Señor no quiere más sacrificios. El Señor no necesita que tú te sacrifiques. ¿Cuántas veces la gente confiesa sus pecados y te dicen que tienes que orar tantos Ave Marías y tantos Padre Nuestros, o que en Semana Santa, cuánta gente se acostumbra a ir a las iglesias arrodillados, caminados, haciendo y sacrificándose en el cuerpo? No, el sacrificio ya lo hizo Jesús por nosotros. Nosotros no somos Jesús, nosotros no somos el Salvador de nadie. Él lo que pide de nosotros es misericordia, porque el sacrificio ya fue Él. Él fue ese cordero inmolado, sacrificado por amor a nosotros. Entonces, más que estar pensando en cuántos Ave Marías tengo que rezar para que Dios me perdone mis pecados o cuántas veces tengo que entrar a la iglesia raspándome las rodillas para que Dios me perdone mis pecados, cuando la palabra simplemente nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No me dice más, no me dice que tengo que pagar penitencias, no me dice que tengo que sacrificarme. Simplemente dice, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, el Señor no quiere sacrificios de nosotros, familia. Él quiere lo que hablábamos esta mañana, misericordia. Misericordia por esa persona que sabemos que está perdida en el mundo, por ese pecador. De hecho, Jesús lo dijo, si ustedes como pastores ven que de 100 ovejas una se les pierde, ustedes dejan las 99 ovejas y se van por la que se perdió, precisamente porque Él vino por nosotros, para que seamos llamados los pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, ellos podían haber actuado de una manera diferente en esa cena, los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus leyes, que era muy clarito, para ellos tener ese sentido de hospitalidad, de ayudar a las personas. Eso era para ellos una obligación, eso era totalmente sagrado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ellos se tenían que mantener alejados de un mal vecino, no se podían asociar con personas malhechores, ¿ya? Y lo vemos en el Salmo 1,
también nos habla de eso. Bienaventurado el hombre que no anduvo con pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni siguió consejos de malos. Lo vemos en el Salmo 1. Y en el Antiguo Testamento, ellos le enfatizaban, o sea, ellos tenían una ley, los israelitas, de que ellos se tenían que separar de las tribus paganas. Ellos no podían mezclarse con las tribus paganas. Entonces, ellos en el Talmud de los judíos, ¿cuál es el Talmud? Es un libro que ellos tienen, donde tienen las tradiciones judías, donde ellos tienen las ceremonias judías que hacen y todos los mandamientos de los judíos están ahí. Y entre eso decía que ellos no se podían asociar con malhechores. ¿Ya? Salmo 1 también dice que no te puedes asociar con malhechores. Entonces, prácticamente ellos estaban como haciendo cumplir la ley, ¿no? Pero es que si la ley, ¿qué hace él? Juntándose con los pecadores, ¿ya? De hecho, en el Salmo 26:5, el salmista dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 6:14, no se junten en yugo con los incrédulos. Entonces, sí hay mucha sabiduría en estos consejos. De hecho, en Proverbios también nos dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Todos estos son principios bíblicos y por eso estaban como atacando a Jesús. Pero ¿por qué te estás yendo como en contra de las leyes, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de las leyes judías? ¿Ya? Y es muy cierto, familia. Nosotros prácticamente no tenemos por qué estarnos involucrando 100%, pero nuestro llamado es hacer luz y sal en medio de las tinieblas. Entonces tenemos que saber cuál era la diferencia. Ellos no se podían acercar a este tipo de gente. Pero ¿qué pasa? Si la gente venía a ellos a pedirles ayuda, ellos tenían que ayudar. ¿Ya? De hecho, estaba totalmente prohibido negarle agua a una persona. Era totalmente prohibido. Ellos tenían que ayudar a las personas que te venían a buscar. Pero resulta que esta vez Jesús estaba siendo diferente. Jesús estaba rompiendo con esas leyes que tenían ellos y Jesús estaba buscando a esos pecadores. Y Jesús estaba compartiendo con esos pecadores. Nosotros, por lo menos en el caso en la casa, mi esposo y yo siempre le hemos enseñado a nuestros hijos a que deben relacionarse y escoger a sus amistades con mucha sabiduría, ¿ya? No es el estrato, no es porque tenga o no tenga dinero, sino que miren los valores, miren los principios de estos niños. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que las malas amistades, las malas conversaciones, dice la palabra del Señor, corrompen buenas costumbres, pero aún así nos hemos dado cuenta cuando conversamos con ellos que ellos han sido, a pesar de la corta edad que ellos tienen, han sido de buena influencia para sus compañeros. ¿Por qué? Porque les predican, porque les enseñan, porque les hablan del Señor. Entonces, pues te das cuenta que a pesar de que no hacen las cosas que ellos hacen y no practican las cosas que ellos hacen, han tenido la oportunidad de tener conversaciones donde han podido compartirles de la fe que ellos tienen en el Señor Jesús. Entonces, no es fácil saber cuándo de pronto nosotros evitamos este tipo de malhechores, pero siempre el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser luz para esas personas. Por eso la palabra nos dice que no se conviertan ustedes a ellos, sino que sean ellos los que se conviertan a ti, porque si nosotros entonces nos metemos en una jaula y no hablamos con nadie que no sea cristiano, entonces, ¿cómo vamos a dar a conocer el evangelio? ¿Cómo vamos a ganar almas para Cristo si no nos estamos mezclando con la gente impía? Entonces, los fariseos sí tenían razón sobre estos malhechores, ¿ya? Tenían una gran preocupación porque se estaba como estás rompiendo una ley bíblica, la estás rompiendo, ¿ya? Pero definitivamente Jesús lo estaba haciendo para mostrarles a ellos el verdadero amor, que él no se fijaba en las apariencias, sino que él se fijaba en el corazón de la persona, ¿ya? Entonces, vemos aquí
que era Jesús que estaba buscando a estos pecadores. Él estrecha la mano de estas personas, él decide amarlas. Esta mañana yo les decía, el, el leproso, ¿qué pasaba con el leproso? Todo el mundo le daba la espalda al leproso y todo el mundo le corría. ¿Ustedes se imaginan un leproso durante años sin recibir un abrazo, una caricia, un afecto de la persona que ama porque está distante de todo el mundo, porque tiene una enfermedad que no tiene cura y que el único que la podía curar era Dios? Pero Jesús, cuando ve a este leproso, él primero lo toca, él primero entra en su necesidad, se comunica con él, con lo que él está sintiendo, tal vez con esa falta de amor, esa falta de afecto, me siento demasiado solo. Para él hubiera podido ser mejor, primero te sano y después te toco. No, pero aún así Jesús lo tocó y luego le sana, ¿ya? Entonces Jesús siempre llega a buscar a esos pecadores y él se identifica con ellos y él está ahí para ellos sin juzgarlos, sin condenarlos. De hecho, cuando la mujer adúltera cayó en pecado, la vieron en el adulterio, se la llevaron a Jesús porque ellos debían morir apedreados. Y Jesús lo primero que dijo es, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie fue capaz de lanzar la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos, tal vez muchos de ellos, habían cometido el mismo acto de adulterio con ella. Todos no estaban libres de pecado y aún así Jesús al final dijo, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni Jesús nos condena. Ni Jesús nos condena. Nos dice, vete y no peques más. Entonces, Jesús simplemente venía a dar amor y Él viene a darnos amor a todos nosotros. No importa el pasado de nosotros. Él viene a darnos ese amor, esa esperanza que nosotros necesitamos. Él vino a salvarnos, a rescatarnos de una muerte eterna en el infierno, perdidos de la presencia del Señor. Entonces debemos alegrarnos de cierta manera porque tenemos la salvación en el Señor Jesús. Y luego él dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí vemos en el versículo 11, también vemos que los fariseos estaban cuestionando a los discípulos, ¿ya? Pero ¿por qué su maestro está haciendo esto? Y Jesús les responde, andad pues y aprended. Prácticamente les está diciendo, vayan y estudien mejor las escrituras. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ustedes están aplicando la ley, pero yo los mando a que vayan y estudien mejor las escrituras. Vayan y aprendan. Se sabían mucho la ley, se la sabían prácticamente de memoria, pero realmente el corazón de ellos no sabía lo que era la misericordia. Siempre estaba el sacrificio, ¿ya? Pero no sabían ellos realmente qué era la misericordia. Ahí Jesús estaba citando la palabra de Oseas 6:6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Que eso significa en los judíos un dicho para ellos, yo deseo merced más que sacrificio. Para los judíos ese capítulo significa eso, yo deseo merced más que sacrificio. Entonces, ¿qué significa la palabra sacrificio? Representa la estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué pasa con los judíos? Ellos habían abandonado la misericordia. Ellos abandonaron totalmente la misericordia, querían cumplir estrictamente la palabra del Señor, pero se olvidaron de lo que era un corazón misericordioso, un corazón bondadoso. ¿Y por qué dejaron esto? Porque dejaron el conocimiento de Dios y de la verdad. Entonces, cuando pide misericordia, nos está recordando el amor que Dios tiene por aquellas personas que no se lo merecen. Entonces, por eso yo les decía esta mañana, familia, a veces hay personas que nos hacen muchísimo daño, hay personas que a veces es muy difícil perdonar,
Pero resulta que esas personas más pecadoras son las que se merecen el amor del Señor, la que Él está esperando ahí simplemente para que se arrepienta, le abran las puertas de su corazón, le pidan perdón y que Dios ama de la misma manera que nos amó a nosotros. Entonces es ahí cuando el Señor nos dice, no, yo quiero misericordia. ¿Por qué tu corazón sigue duro? ¿Por qué guardas tanto resentimiento? Misericordia, muestra el amor mío en ti para con esta persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que Jesús estaba pidiendo, misericordia, el amor al prójimo, el amor primeramente a Dios es importante y luego el amor a Dios, el amor al prójimo, porque ese es el mandamiento que Él nos dijo. No he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores. ¿Y a qué los viene a llamar? Dice, al arrepentimiento. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos hace un llamado, cuando tú vienes a Cristo, Él nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. Ya, por eso Juan el Bautista, cuando él predicaba, vemos que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, decía, arrepentidos y convertidos. Siempre predicaba arrepentimiento y conversión. No podemos arrepentirnos y seguir cometiendo los mismos hábitos pecaminosos que cometíamos antes de venir a Cristo. Nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que reflejar que Cristo hizo algo en nosotros, que algo cambió desde que Cristo nos hizo ese llamado. Arrepentidos. Yo les llamo a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira, esto lo está diciendo Jesús y les está diciendo a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos. Sabemos que ellos eran los que hacían cumplir la ley, ¿no? Como sea, se cumple la ley. Entonces él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. En ese tiempo se diezmaba y aún así se sigue diezmando. Cuando la gente dice, no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no es válido. Ojo con eso, familia. Es importante, esto lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Él no me está hablando Dios en el Antiguo Testamento, está hablando Jesús en el Nuevo Testamento y les está diciendo, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Pero él aclara aquí, esto era necesario hacer. O sea, sí es necesario que ustedes tengan, es necesario hacer más que el diezmo y la ofrenda, es más necesario que tengas misericordia por las personas, que tengas justicia, que tengas fe. Esto es necesario sin dejar de hacer el diezmo, sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar. Entonces, esto de que Jesús, que esto era del Antiguo Testamento, familia, esto es bíblico. El diezmo es un principio de prosperidad. Si nosotros no aprendemos a diezmar y a ofrendar, no porque Dios necesite de nuestro dinero, Dios no necesita de nuestro dinero. Es porque nosotros le estamos demostrando que no dependemos del dinero y que reconocemos que todo lo que recibimos viene por Él, porque es a Él al que le plació bendecirnos y hay promesas bíblicas para el diezmo. Y por esto es importante lo de la justicia y la misericordia. Y se me viene un pasaje bíblico donde Jesús dijo, si tú traes tu ofrenda al alfolí y te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, eso también es Nuevo Testamento. Deja tu ofrenda ahí y ve primero y haz las paces con tu hermano. Y después vienes y dejas la ofrenda. Entonces, antes, cuando yo aprendí esto, lo importante que siempre está el acusador, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que fue agarrado el que nos acusaba de noche y de día. El Apocalipsis es un libro
profético, es un libro de revelación, que todavía no ha pasado lo que está pasando ahí, pero ¿qué pasa? Nos está diciendo muy clarito que fue agarrado en el futuro. O sea que si fue agarrado quien nos acusa de día y de noche, quiere decir que todavía él es el que nos está acusando de día y de noche. Toda palabra necia que sale de nuestros labios, la palabra cuando dice, deja tu diezmo ahí, tu ofrenda ahí, porque tu acusador te va a acusar. Entonces, cuando llevamos, yo aprendí eso, no llevo un diezmo ni una ofrenda a la iglesia si sé que alguien tiene algo contra mí, porque eso se va a utilizar en mi contra. Les voy a decir dónde está esa palabra, no la tengo aquí en los apuntes, pero es lo que se me viene ahorita. Dice, eso está en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oye, está diciendo muy clarito, primero haga las paces y después venga y presente, no que nos hagamos los locos, no que no presentemos, no. Después vienes y presentas. Cuando yo entendí esto, y luego me dice en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién es nuestro adversario? La palabra de Dios dice que nuestro adversario es Satanás. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿qué pasa esto? Ustedes saben, la mayoría de personas que está aquí, que yo he estado estudiando mucho sobre el tema de las cortes celestiales y precisamente entendí esto. El enemigo siempre nos está acusando. Él es legalista. Él hace cumplir la ley. Él es legalista. Entonces, cuando él ve, pero Joana está llevando la ofrenda a la iglesia, pero resulta que alguien tiene algo contra ella y ella no ha hecho las paces, no la puedes bendecir financieramente, porque aquí está escrito, deja tu ofrenda ahí y ella no dejó su ofrenda ahí. Entonces, esto es delicado, familia. Esto es delicado. La última vez que yo tenía que dar una ofrenda en la iglesia, me acordé que habían 2 personas que tenían algo contra mí. Gracias a Dios, esas personas fueron a la iglesia. Yo no di mi ofrenda. Las llamé aparte al finalizar el servicio y les dije, oye, ¿sabes qué? Yo te pido perdón si te hizo sentir mal lo que te dije, porque a veces uno le exhorta a las personas no con enojo, sino con amor. Y se molestan porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Entonces, como no le gustó escuchar la verdad, se apartó de mí y estaba resentida. Entonces, yo no pude dar la ofrenda. Yo hasta que no haga las paces con esta persona que tiene algo contra mí, no voy a permitir que Satanás vaya y me diga, no la puedes bendecir financieramente. Entonces, estas cositas son delicadas para las personas que dicen, no, pero es que no hay que dar el diezmo. No, aquí Jesús lo dice muy clarito. Era necesario que se preocupen de la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo del diezmo. Amén. Entonces, aquí vemos que Oseas nos está hablando muy clarito que el sacrificio para el tiempo requiere menos de una persona que la misericordia. Y el sacrificio para ellos ya podía ser algo como muy rutinario y podía ser algo como que mecánico, ¿ya? Entonces es lo que muchas veces nos pasa. No, el diezmo, la ofrenda, sí, yo llevo a la iglesia el diezmo, y lo hacemos como muy mecánicamente, pero nos olvidamos que la palabra dice, oye, hay alguien que está enojado contigo, veías las fases primero, eso, la misericordia, la piedad, la bondad, el estar bien nuestro corazón con Dios, eso se nos olvida. Entonces estamos automatizados de que nos levantamos y leemos la palabra y leemos la Biblia y oramos porque así nos están enseñando, pero realmente cómo está nuestro corazón. ¿Qué tan misericordiosos estamos siendo? ¿Qué tanto estamos aplicando la justicia de Dios en la vida de nosotros para con las demás personas? Entonces, eso es lo que estaba pasando también con ellos. Estaban totalmente rutinarios, cumplimos la ley, pero el corazón se les había olvidado lo más importante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que el Señor está diciendo es necesito corazón, necesito humanidad, necesito amor. Eso es lo que la gente necesita. En otra parte del Evangelio, el Señor nos dice muy clarito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en Mateo 22:37. Entonces, esto es muy claro. El Señor lo está diciendo. Toda la ley prácticamente se resume en dos mandamientos. Ámale a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros hacemos eso, si todo el mundo realmente hiciera eso, familia, no hubiera tanta maldad en el mundo, no hubiera maldad en el mundo, si todos aplicáramos el mandamiento de Dios. Entonces, el sacrificio es una manera de la gente expresar que son devotos a Dios, de un respeto a Dios, de guardar ese primer mandamiento que Él nos da. Pero la misericordia es la manera en que nosotros expresamos las dos cosas, amor a Dios y amor al prójimo al mismo tiempo. Entonces estamos guardando los dos mandamientos, no importa lo que el prójimo me haya hecho. Yo le amo al prójimo, yo le deseo el bien al prójimo, yo oro por mi prójimo, yo perdono a mi prójimo. Entonces, el hecho de que a veces ya nosotros ya no estamos, los cristianos no estamos sujetos al sistema de los judíos, de los fariseos, no quiere decir que nosotros no tengamos esos errores fariseacos. De hecho, todavía hay mucha gente farisea que les llamamos religiosos en el mundo de los cristianos, porque siempre están juzgando, siempre están criticando realmente, pero eso no es lo que Dios quiere, ni ese es el llamado que Él nos hace, ¿ya? Él nos dice que nosotros debemos amar al prójimo, debemos servirle al prójimo. Jesús no toleró el pecado. De hecho, Él vivió en la tierra como hombre, pero dice la palabra que nunca pecó. Él se mezcló con los pecadores, pero aún así Él nunca pecó. Él vino a servir, Él no toleró el pecado, Él vino a ser amigo de los pecadores. Él lo que quiso fue mostrar un verdadero amor a la hora que la persona se arrepentía. Él nos guía siempre al arrepentimiento. ¿Qué nos dice Romanos 2:4? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, cuando Él se acerca a nosotros, siendo nosotros tan pecadores, lo único que quiere es que nosotros, en esa bondad de Dios, nos lleve al arrepentimiento. Es con amor. Por eso yo a las personas que están luchando por su familia, luchando por sus amistades, les digo, no les hables del pecado. Si no conocen a Cristo, háblales del amor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús llegó inmediatamente a ellos dándoles amor, no señalándolos, no juzgándoles, no, oiga, pero Mateo, ¿usted por qué está haciendo eso? Usted está abusando de la gente, usted está cobrando mucho dinero, se está enriqueciendo a costa. No, Él llegó siempre con amor. Oye, sígueme, quiero que seas parte de mí, quiero que estés conmigo, quiero hacer cosas grandes contigo. Esa es la manera, por eso dice la palabra, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad, el amor, lo que hace es llevarnos al arrepentimiento. Por eso cuando yo vine a los pies de Cristo, Él no me juzgó. Él hizo exactamente lo que el Padre hizo con el Hijo pródigo. Y me dio tanto amor que eso me llevó a mí arrepentirme de mis pecados y apartarme, no solamente arrepentirme, sino apartarme a decir, no quiero pecar más, no quiero vivir más esa vida. ¿Por qué? Porque te amo, porque me diste tanto amor que te amo y quiero vivir para ti. Entonces, Jesús llevó una vida perfecta, Él llevó una vida sin pecado y Él tiene la potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, como lo dijo con el paralítico. Yo tengo la potestad de perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y cuando él le dice al paralítico, levántate y anda, ahí le está demostrando a los fariseos, yo soy el que tengo el poder para perdonar los pecados. Entonces, nosotros todos tenemos la oportunidad de experimentar
un corazón transformado y una vida transformada al lado de Jesús. Él pasó tiempo con los pecadores, no para participar de los actos pecaminosos que ellos hacían, sino para presentarles las buenas nuevas, que es el perdón de pecados y que todavía está disponible. Esto no es para que, no, pues como Jesús se mezclaba con ellos, pues yo me voy a ir de rumba este fin de semana con mis amigos, porque en la discoteca les voy a predicar a mis amigos. No, tampoco es así. Y en la discoteca nadie te va a querer escuchar hablar de Dios, menos cuando tiene tragos encima. Puedes hablar con tus amigos, tal vez ir a una reunión, tal vez ir a un almuerzo, tal vez compartir con ellos en un ambiente sano, pero que el propósito de esa salida es que ellos vean el amor de Cristo en ellos, que no los estés condenando. Ay, pero es que mira cómo te estás vistiendo, pero mira, deja de tomar que te vas a emborrachar. No, eso no lo necesitan ni nuestros amigos ni nuestra familia. Ellos necesitan ver el amor, como hizo Jesús. Simplemente no me mezclo a participar de los actos pecaminosos que ellos hacen, pero sí quiero que vean que hay amor en mí para con ellos, que doy la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, así como lo hizo con la vida de Zaqueo. Entonces, en conclusión, familia, es que la respuesta que vemos aquí de Mateo cuando Jesús le hizo el llamado fue una respuesta inmediata. No me dice que lo pensó, que lo meditó, que le dijo cuánto tiempo tengo, tal vez hasta el último momento de mi muerte puedo hacerlo. No, él simplemente nos dice la palabra y se levantó y le siguió. Eso fue inmediato. 3 palabras, y se levantó y le siguió. Entonces, muchas personas, cuando les hablamos de Jesús, posponen el llamado del Señor. Entonces siempre buscan excusas. Yo era una de ellas. Yo decía, no, pero es que yo tengo tantos pecados, ¿cómo voy a entrar a la iglesia? Cuando yo renuncie a esto, voy a buscar a Cristo. Pero resulta que nunca lo vamos a lograr, porque la palabra del Señor nos dice, apartaos de mí, ustedes no pueden hacer nada. Muchas veces intenté dejar mi hábito pecaminoso, pero volvía y caía, porque mis propias fuerzas, la palabra nos dice, no es con fuerza, no es con poder, es con mi Santo Espíritu de Dios. Entonces, hay personas que aducen, que evitan el llamado del Señor. Yo he tenido amistades que me dicen, yo tengo entendido que hasta el último minuto de mi muerte yo me puedo arrepentir. Me ha dolido escuchar eso porque Dios les está haciendo un llamado, pero es verdad, bíblicamente es verdad, hasta el último minuto, lo vemos con los ladrones, uno de los ladrones que tuvo la salvación con el que fue crucificado Jesús, hasta el último minuto lo reconoció y se le dijo, te pido que me tengas en cuenta contigo, y tuvo la oportunidad de ser salvo, el otro no, porque el otro no se arrepintió y no lo reconoció. Pero ¿quién nos asegura a nosotros, familia, que tu muerte va a ser una muerte donde te va a dar tiempo de arrepentirte para irte al reino de los cielos? ¿Quién nos asegura eso? Entonces sacan excusas, porque yo sacaba excusas, es que soy tan pecadora. Entonces mucha gente saca esa excusa, yo soy muy pecadora, o cualquier otro pretexto. Es que si yo voy a la iglesia, si yo le abro las puertas, me toca dejar a esta pareja, me toca dejar la rumba, me toca dejar el alcohol, y a mí me encanta tomar, y a mí me encanta fumar, y sacamos excusas al llamado que Dios nos hace. Y Él sigue llamando personas todos los días. Jesús sigue llamando a cualquier tipo de persona, no importa su pecado, no importa la clase social que tenga, no importa de dónde viene esta persona. Él lo hace porque Él conoce a las personas, porque Él sabe que puede y que tiene un potencial esa persona para poder trabajar en ella y cumplir un propósito y traer más almas para Cristo. Aun cuando nadie cree en ti, Él sí cree en ti, como le pasó al rey David. Aun cuando nadie creía en él, ni sus padres creían en él, ni sus hermanos creían en él, y no lo hicieron la invitación para la reunión que tenían para escoger a ungir al rey de Israel, aun cuando nadie, Dios sí, Dios le conocía su corazón. De la misma manera pasa con estas
personas que están apartadas de Cristo, que no conocen el Evangelio. Dios conoce sus corazones. Dios tiene una historia ya escrita para estas personas. Él sigue llamándonos a todos nosotros. La respuesta de Jesús, vemos que fue una respuesta súper firme. Los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son los enfermos. Ellos son los que necesitan médico. Las personas no deben ser juzgadas, familia, ni por su apariencia, ni por el trabajo que hagan, ni por la condición que tengan, ni por su estrato social que tengan. No deben ser juzgadas, porque Dios es el que conoce y escudriña los corazones. Porque Dios dice en su palabra, y él le dijo al profeta Samuel, no te dejes engañar, no te dejes deslumbrar por su apariencia, porque eso es lo que mira la gente, la apariencia. Y hoy en día eso es lo que mira la gente. Si tú te das cuenta, hoy en día la gente todavía es tan religiosa que siempre, pero ¿por qué usas aretes? ¿Pero por qué te pintas el pelo? ¿Pero por qué te maquillas? Y siempre están mirando la apariencia. Y Jesús dijo, no miren la apariencia. Dios dijo, no mires la apariencia, le dijo al profeta Samuel, porque eso es lo que la gente mira y yo la apariencia, yo desecho la apariencia. O sea, Dios desecha la apariencia. Dios desecha lo que la gente siempre está viendo para señalar, para juzgar, para condenar. Eso que la gente señala, juzga y condena, Dios lo desecha. Él dice, no mire la apariencia, porque eso la gente lo mira y yo desecho eso. Yo miro el corazón. Dios mira el corazón. David, ahí cuidando ovejas, me adoraba, me hacía salmos, hablaba conmigo, guardaba mis mandamientos, a pesar de ser rechazado por sus hermanos, servía a sus hermanos, obedecía a sus padres, a pesar de ser maltratado por su padre, obedecía a su padre. Él miraba el corazón, él no miraba la apariencia, que el hermano de David era el que iba a ungir el profeta Samuel creyendo, este es el rey, porque todo un guerrero grande, de buen cuerpo. Dios no mira eso, Dios mira nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuántas veces perdonamos a quien nos lastima? ¿Cuántas veces evitamos lanzar juicios contra alguien? ¿Cuánta misericordia tendemos? ¿Cuántas veces nos arrodillamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Volví a gritar, volví a ofender, Padre, se me salió, perdóname. Eso es lo que mira el Señor. Eso es lo que mira el Señor. ¿Cuántas veces le dedicamos a su palabra? ¿Cuántas veces dedicamos a orar? Eso mira el Señor, no si estás bonita, si no estás bonita, si te vestiste lindo, si te pintaste, si no, Él no mira eso Él lo desecha. Él mira nuestro corazón. También la palabra nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Eso está en Proverbios 21:2. Jehová es el que pesa los corazones. Entonces, muchas veces las personas que tienen fe en Cristo se sienten amenazadas en el mundo y por la influencia que hoy en día hay en el mundo y no se quieren relacionar con nadie. O sea, solo me relaciono con gente cristiana. Y me meto en una bolita de cristal y si tú eres mundano no me hables y si tú eres mi compañero del trabajo y eres mundano tampoco me hables, yo no puedo hablar contigo porque me vas a contaminar y se meten en esa bolita de cristal pensando que se van a contaminar realmente. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dijo muy clarito, ustedes, o sea, nosotros somos la sal y la luz en esta soledad, en esta sociedad que está tan perdida. Ustedes son la sal y la luz en el mundo, en la tierra. Una lámpara no se puede poner debajo de una mesa. No te puedes esconder, no te puedes apagar simplemente para predicarle a los cristianos. Tenemos que predicarle ese inconverso en nuestro trabajo, pero predícale el amor, no le prediques el pecado, predícale el amor, amor, amor. De esa manera le atraemos a la gente a Jesús con el amor de Jesús. Ya Dios y el Espíritu Santo se encarga de transformar la vida de estas personas. El amor, la sal. En aquella época no había neveras, entonces la sal se conservaba para mantener descontaminadas las carnes, para conservar las carnes. Nosotros somos la sal. Nosotros tenemos que andar en un mundo que está totalmente contaminado, lleno de pecado, lleno de inmundicia sexual. No nos podemos esconder, ¿ya?
Yo le decía a mi esposo el otro día, a mí me encantaría no tener que enviar a mis hijos a estudiar, pero me toca enseñarles lo que se van a encontrar en la secundaria, prepararlos, porque vivimos en un mundo corrompido y precisamente como somos sal, no es para que nosotros nos contaminemos de lo que ellos tienen, sino que para que ellos se vuelvan a nosotros, para que ellos quieran ser como nosotros, para que ellos busquen a ese Jesús que te da tanta paz en medio de las adversidades, a ese Jesús que te llena de gozo aún en medio de todos los problemas que estás viviendo, a ese Jesús que te transmite, a ese Jesús yo quiero servir. A ese Jesús yo quiero conocer. Entonces, se trata realmente de eso, familia. No se trata de que nos apartemos y nos metamos en una burbujita. Tampoco se trata de que te vayas a rumbear con ellos o te vayas a meter a los club nice con ellos en las noches donde no se trata tampoco de eso, ni que participes de conversaciones obscenas, sino que el Espíritu Santo nos da revelación y sabiduría para comportarnos mostrando el amor de Cristo para ellos sin tener que llegar a la religiosidad. Entonces, no es ser igual que ellos. Recordemos que lo vimos en Corintios la otra vez. Esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya son santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros antes éramos como estas personas de las que nos rodeamos, más que todas las personas que trabajan, están rodeados de gente que no conocen a Cristo. Y antes nosotros éramos como estas personas, pero y ya no podemos volver atrás, sino que sean ellos los que se conviertan a nosotros. Entonces, no quiere decir que se debe ser presuntuoso en la manera de hablar y en la manera en que nosotros nos conducimos, sino que debemos vivir el testimonio de Dios en nuestras vidas, ser empáticos con las personas, ser misericordiosos con las personas, ser bondadosos, amar. Recordemos que hoy Jesús nos lo dijo en el devocional, si tú me amas, ámale a tu prójimo. Porque si tú no le amas a tu prójimo y dices que me amas a mí, pues eres una persona mentirosa, porque no has conocido el amor. Así que si nosotros amamos realmente a Jesús, tenemos que extender misericordia para las personas y recordar que Jesús nos dice, misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a este mundo a llamar a los justos, sino que yo vine a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Amén. Entonces, orémosle al Señor, familia, coloquemos este tiempo en manos de Él. No sé cuál sea tu condición. Hay gente nueva en esta videollamada. Lo único que te puedo decir es que si ese es tu caso, si estás llegando recién a Cristo y te sientes así, te sientes que soy demasiado pecadora, que he cometido muchos pecados, que no soy digna, pues déjame decirte que es que por ti es que Jesús murió, que el Señor te está haciendo un llamado, que quiere que le conozcas. No te preocupes por lo que tú estás haciendo, no te preocupes por tus hábitos pecaminosos, simplemente deja que Él entre a tu vida, síguelo, así como le dijo a Mateo, no te preocupes que es que el trabajo, que es que mi familia, no, Mateo simplemente lo siguió. Él no se quedó analizando, él no se quedó pensando, pero es que mi trabajo, pero las riquezas, pero lo que estoy ganando, no. Él simplemente le siguió y era una persona muy detestada en ese tiempo de los judíos por lo que él hacía, pero aún así a Jesús no le importó. Entonces, este es el llamado que el Señor te hace en esta noche a los que conocemos a Cristo. No nos metamos en esa burbujita de que no nos podemos mezclar con el pecado, pero estamos llamados a hacer luz precisamente a estas personas que no han conocido de Cristo. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles. Así que entre más almas ganemos para Cristo, mejor. Recordemos que cuando Jesús resucitó, Él le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya te dije que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que si le amamos a Jesús,
pues tenemos que estar pendientes y traer gente para Cristo, traer ovejitas, esa ovejita que se ha perdido, oremos por esa ovejita, tratemos de rescatar eso es el amor a Jesús, no, ya lo hemos visto en el estudio bíblico, cuando decimos eso es problema de él, allá él con Dios, no, la responsabilidad de nosotros es orar por esas almas, es pedir y clamar, y aún por aquellas almas que no han conocido de Cristo, que con el testimonio que tú des sin condenar, familia, Jesús se ganó a los pecadores con amor, sin condenarlos. Amén. Entonces, que esa sea la manera en que nosotros ganemos a gente para Cristo. No condenemos a nuestra familia, no condenemos a nuestros hijos. La condenación, el legalista es Satanás. Él es el legalista. Jesús es gracia, Jesús es amor. Démosle el amor a nuestros hijos, démosle el amor a nuestros cónyuges, démosle el amor a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Y ellos, cuando vengan a Cristo, Dios les va a transformar su vida, porque es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de pecado. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo, pero tú y yo sí estamos llamados para hacer luz y para hacer la sal en medio de esta tierra. Amén. Si la otra parte no quiere perdonar, mi preciosa, no importa. Tú ofrece el perdón, pide el perdón y ya tú estás bien con el Señor. Amén. En su tiempo, Dios les va a tocar el corazón para que perdonen, pero tú cumple tu parte de pedir perdón. ¿Qué pasa cuando la familia pastoral sabe que un miembro de su familia está lastimado a una cierta parte de la iglesia, está lastimando a una cierta parte de la iglesia y no hacen nada? Mi preciosa Ángel, perdón, no sé a qué te refieres con esa pregunta. Lo que te puedo entender es que en una familia pastoral saben que hay un miembro de su familia que está lastimando a cierta parte de la iglesia. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que llamar a esa persona y hacerle caer en cuenta del pecado que está cometiendo. Y esa persona debe arrepentirse. Si no te escucha, debes llamar ya a una persona más. Esta familia pastoral ha de tener otros pastores por encima de ellos también para que hablen con esta persona, y si esta persona no se arrepiente, ya la tienen que sacar de la iglesia porque tiene conocimiento del pecado y aún así lo está practicando y está dañando a la gente de la iglesia. Entonces, esta persona la deben sacar de la iglesia. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y me haces acuerdo también porque hace poco lo vimos en la iglesia. El pastor nos dio ese tema. Entonces, eso pasa, mi Ángel. Familia, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. ¿Alguien quiere orar? Dianita, ¿quieres cerrar con oración? Qué hermoso verte conectada. Estamos descomunicadas. Amén, bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Hermoso mensaje de verdad que es importante el perdón. Y es a veces muy doloroso, pero es cuando uno imita a Jesús, ¿no? El amor ante todo y la misericordia. Que esos son los ojos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Nos manda a amar y a perdonar, ¿no? Y como dice la palabra, ama a tu, ¿no? A tu prójimo, perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los primeros mandamientos que nos manda. Así que dejarlo todo en las manos de Papá Dios y sea ministrando nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a orar dando culminación de la palabra, de la enseñanza. Amado Padre, bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra, mi Señor. Dios Todopoderoso, de Creador del cielo, de la tierra. Dios
de Abraham, de Isaac, Señor, clamamos, Señor. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón de tus hijos, de cada uno que estamos aquí, Señor, en este tiempo, Señor, que hemos dado por tu hija Johanna, Señor, como cabeza, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo de Dios, toca sus vidas, toca, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos llenas de tu presencia, tú nos llenas esos vasos, Señor, de tu presencia, de tu amor, Padre, que sobrepasa, Señor, todo dolor, toda frustración, toda falta de perdón, Señor, todo ira, todo conflicto, Señor, sea derrumbando, Señor, con tu presencia y con tu amor, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, llénanos, Señor, llena esos corazones, Señor, porque todo Señor, porque como dice tú, llénanos de tu presencia, papá, llénanos de tu presencia, Señor, renueva nuestra manera de pensar, renueva, Señor, nuestros ojos, Señor, y llénanos de tu amor, papá, llena, Señor, sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Sé que tú estás en sus vidas de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque todo, Señor, contigo, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, toca sus corazones, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú seas ministrando sus corazones y muéstrales, Señor, si hay una falta de perdón o si tienen que reconciliarse, Señor, seas tú poniendo el tiempo, el momento, las palabras, Señor, por medio de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que el enemigo no tenga ni lugar ni parte, Señor, para quitar nuestro para quitar nuestra paz, Señor, de Jesús, Señor. Seas tú cubriéndonos con tu presencia, seas tú cubriéndonos, Señor, desde la cabeza hasta la punta de los pies con tu preciosa sangre, Señor. Seas tú ministrando, Señor, el resto de este día, en la noche, Señor, sus corazones, Señor. Seas tú renovando, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, papá, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, Padre Santo, como el papá, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dianita, muchísimas gracias por esa oración tan hermosa. Dios les bendiga, familia. Tenemos 5 minuticos para cerrar a las 30. ¿Alguien tiene alguna preguntita o alguien quiere compartir un testimonio antes de irnos? No nos podemos quedar en silencio con los testimonios, familia. Hay que glorificar siempre a Dios. Amén. Con gusto, mi Jessy. Gracias a Dios que nos permite estar aquí conectados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hable ahora o calle hasta el próximo miércoles o el jueves, que tenemos club de lectura. Bueno, el jueves tenemos club de lectura cristiana. Empezamos con Jessica Tamazar, también por Zoom. ¿Me confirmas, Jessy, a qué horas es? Porfa, ¿y qué libro empezamos a leer? Ya, mi Yoa, buenas noches. Disculpe que me acabo de bañar. Dios me las bendiga. Bien, gracias a Dios. Vamos a empezar un libro nuevo. Déjame chequearlo un segundito que yo lo tengo por aquí. Es un libro nuevo. Se llama Este mundo, campo de recreo o campo de batalla. Quiere decir, es un llamado al mundo real de lo espiritual. Yo lo estuve leyendo y es muy fácil de comprender, es muy bueno, les va a encantar. Las personas que quieran ser parte están invitadas, pueden ser parte de la lectura, leer. Si no quieren leer, también pueden escuchar, pero lo más importante es que estos libros son conectados con la
la palabra del Señor son de mucha edificación, porque muchas veces la palabra de Dios, a veces la comprendemos cuando entramos a estos estudios bíblicos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando queremos discernirla solos es muy difícil, y más cuando estamos empezando en los caminos del Señor. Pero estos libros también nos abren más el conocimiento y la sabiduría para poder comprender muchas cosas. Así como Joana nos enseña, también los libros nos enseñan. Claro, no todos los libros son buenos, entonces uno tiene que estar pendiente de qué libro te vas a leer, si está conectado con la palabra de Dios, si te va a edificar, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no son bien en el mundo y que se hacen ver buenas. Les agradezco mucho y están invitados todos, así sea para escuchar o para leer. Amén, mi Jessy, muchas gracias. Entonces, familia, el jueves a las, ¿qué hora es que es, Jessy? Perdón. Es a las 8 de la noche, vivo en Nueva York, entonces a las 8 de la noche de Nueva York. O sea, 7 de la No sé a noche qué hora. para Colombia y Ecuador, creo que es. Hora Houston. Y Perú. Hora Houston, 7 de la noche. ¿Cómo, Dianita? Sí. Y a las 7 es aquí, en Perú. Amén. Amén, así es, familia. Gracias, mi Dios. Gracias, Jessy, gracias, Dianita, Sofi, gracias por conectarte. Dios les bendiga, familia. Nos vemos mañana 5 de la mañana, la misma hora en la enseñanza, en el devocional por TikTok. Que pasen linda noche, familia. Bendiciones. Bye. Feliz noche. Amén. Gracias. Chao.